Multicanal Radio presenta Nuevos Horizontes, un programa de debate, participación, entrevistas y actualidad presentado por Pablo Herfelder. Domingo 19 de mayo y comenzamos la mañana no de otra forma sino desde los micrófonos de Multicanal Radio. Soy Pablo Herfelder García Conde y tengo el inmenso gusto de presentar el nuevo programa de esta emisora. Todos los domingos de 10 de la mañana a 11 de la mañana les voy a acompañar mientras se toman el café conmigo, si les parece, para analizar la situación política, cultural, económica y cultural de nuestro país, siempre con una mirada crítica y reflexiva y con la verdad por delante, que conste. Tengo el inmenso honor de hoy comenzar el programa de este domingo teniendo un invitado muy especial. Nos va a acompañar el presidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez Aedo, que acaba de presentar el informe de evolución de la familia en España 2023, indicadores sociales, en los que dejan muy claro que tenemos un verdadero problema en España, y es que las políticas que se llevan a cabo son en contra de la familia. Pero no solo eso, sino que es que además los nacimientos han caído considerablemente y hace falta 266.000 nacimientos para completar la tasa de regeneración poblacional al año. Fíjense ustedes también que además cada vez nos casamos más tarde. La edad media ahora mismo para casarse es de 38 años, mientras que hace unos cuantos años, ni me atrevo a decir unos 15 o 20 años, la edad media era los 25, los 24. Fíjense ustedes que además estamos ahora mismo también en ese invierno demográfico, como comentaba, que ha dejado más de 3 millones de personas mayores que jóvenes de 15 años. Es decir, estamos seriamente abocados totalmente al fracaso como nación. También hay que decir y dejar muy claro que en España ahora mismo la situación de la política familiar es pésima. No hay ayudas a la familia. Celebrábamos este pasado miércoles 15 de mayo el Día Internacional de la Familia y desde luego que no es nada que celebrar, como comentaremos ahora con nuestro amigo y buen presidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez Aedo, la situación que verdaderamente es desoladora. Vamos a analizar esta situación, vamos a analizar también ese pacto del Partido Socialista que se jacta de la amnistía durante el veto de la ley del Senado. También vamos a analizar cómo Junqueras piensa seguir liderando Esquerra Republicana sin estar a merced de la voluntad del presidente del gobierno, y vamos también a analizar cómo la Diputación de Badajoz investigará la actividad del hermano de Pedro Sánchez. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Lo primero de todo, Mariano, ¿por qué este informe denominado Indicadores Sociales? Esto es algo que nos ha sorprendido bastante. Sí, nuestra estructura de nuestros informes suele tener una primera parte de análisis de los datos objetivos y luego una segunda parte donde solemos analizar las políticas familiares y las propuestas que ponemos encima de la mesa realmente para que no sea un simple informe descriptivo, sino que realmente llegue al meollo y pueda, sugerir medidas para la sociedad y para las instituciones. Sin embargo, este año hemos decidido hacer algo distinto, ¿no? Hemos querido profundizar más en los indicadores y dejar para final de año un informe más detallado sobre toda la política familiar, teniendo en cuenta que estamos en un año decisivo, puesto que tenemos la espada de Damocles de esa ley de familias que ya intentaron aprobar el año pasado y que este año parece que van por fin a imponernos. Lo cual sería decir, pasamos de un panorama
en política familiar a un panorama donde lo poco que hay va a ser todavía más negativo para la familia, a pesar de las determinaciones que quieran poner. Celebrábamos este miércoles pasado, día 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia. Entiendo que el IPF, ¿no?, en este Día Internacional de la Familia hizo alguna alusión, ¿no?, directamente al gobierno, y más ahora, ¿no?, con las pésimas políticas que se están llevando a cabo y de cara a las próximas elecciones europeas, que las tenemos a la vuelta de la esquina. Imagino que el IPF también pues reclama, en este caso, más que nunca, pues un verdadero compromiso con la familia, y más viendo el verdadero drama que hay, ¿no?, con este informe tan demoledor. Sí, la verdad es que decimos que el Día Internacional de la Familia es totalmente más que un día de celebración. Es un día, digamos, de reflexión o de llamada a la urgencia, ¿no? La situación de la familia, es decir, la situación de las sociedades europeas, especialmente, está siendo cada vez más negativa, ¿no? Y es un campo donde no puedes tomar medidas rápidas, sino que las tendencias son a largo plazo. Entonces, seguimos perdiendo años, seguimos perdiendo oportunidades de modificar esto, y la curva cada vez más pronunciada hacia abajo. Cada vez hay menos matrimonios, cada vez son más frágiles, cada vez más gente que se ve privada de la familia como forma vital de proyecto, y esto sigue profundizándose entre la apatía, la bulia y no sé cómo decirte, y la mirar para otra parte para no querer entrar en estos debates, ¿no? Veo sobre todo además unas declaraciones tuyas, Mariano, vertidas a la prensa, en las que denuncias que la quiebra demográfica es ya una triste realidad en España, sin que las administraciones hagan nada para solucionarlo. España corre el riesgo de desaparecer como sociedad si no se aborda de inmediato su demografía y natalidad. Denunciáis que es el 7º país del mundo con peor índice de fecundidad, que lleva más de 40 años por debajo del nivel de reemplazo generacional, y además que hacen falta 266.000 nacimientos anuales para asegurar el nivel de reemplazo generacional. Alarmante estos datos, Mariano. Sí, pues mira, hemos usado nosotros, estoy usando mucho el tema de suicidio demográfico, invierno demográfico, ¿no? Y en este informe hemos querido, digamos, utilizar la palabra quiebra demográfica para indicar no solo que hay invierno, es decir, que hay pocos nacimientos, no solo que hay un suicidio, es decir, que a la larga podemos desaparecer, sino que ya estamos llegando al momento que no es posible mantener el actual sistema social, porque los números no dan, porque cada vez envejecemos más, cada vez hay más gente mayor dependiendo, y cada vez hay menos gente por la base. Podemos seguir pidiendo a los jóvenes y a las personas maduras que aporten cada vez más dinero de sus sueldos para mantener una estructura fantástica sin hacer nada, esperando que el siguiente haga algo, y otros 4 años más, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, el problema es que estamos en un momento donde ya no se puede hacer nada más que quebrar, de alguna forma. Es decir, que no puedan seguir pagándose las pensiones tal como están ahora, que no puedan seguir manteniendo esa sociedad social como está ahora, sin medidas drásticas. Entonces, más vale que el debate se tenga cuanto antes, en vez de esperar a que aguante cuanto pueda más esto hasta que explote un día completamente. Es eso. Es sorprendente justamente lo que estás comentando, Mariano, porque de hecho, las conclusiones de este informe se han resumido en distintos indicadores que la verdad es que son bastante preocupantes, desde el descenso vertiginoso de los matrimonios en España, ¿no?, de que se ha perdido 1 de cada 3 matrimonios, casi 100.000 matrimonios anuales desde 1975, hasta que se ha producido un trasvase de matrimonios hacia las parejas. De hecho, Mariano, ¿qué está pasando realmente con esa cultura, ¿no?, de la entrega matrimonial? Y sobre todo, pues, ¿por qué está ocurriendo esto? O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado, Mariano? Sí, yo creo que una de las ventajas, por decir así, o de los grandes logros que puede dar un informe de este tipo, que integra tantos indicadores, que por ejemplo, cuando sale en la televisión que el INE dice que hay pocos nacimientos, pues una noticia importante. Cuando dice que hay muchas rupturas o que hay pocos matrimonios, es importante, sí, pero al final se queda como un dato, un fogonazo y se acabó. Cuando ves todos estos indicadores de una forma orgánica, vas viendo las relaciones, te das cuenta que no es un tema baladí, que no es un tema puntual, sino que realmente es algo estructural. Y los informes, digamos, lo indicamos así: empezamos hablando de los matrimonios, pasando la natalidad y pasamos a la población, porque si no hay matrimonios, si los matrimonios son frágiles, cada vez son más tardíos, cada vez son menos fecundos, degenera en que la sociedad está quebrándose, degenera que la sociedad envejece, degenera que la sociedad es incapaz de mantenerse, degenera que además hay otro aspecto que hablamos mucho, pero tal vez esto también, es decir, si hay gente que no puede casarse, que no puede formar una familia, si hay gente que logra casarse y se rompe rápidamente,
quiere decir que hay una gran cantidad de gente que están viendo frustradas su proyecto vital, que son incapaces de tener ese nivel, digamos, de felicidad natural a lo que todos aspiramos, ¿no? Y especialmente para ayudar al hombre a eso, en lugar de tomar medidas y de promover una cultura que es realmente antifamiliar y por tanto antihumana. Efectivamente, de hecho a mí hay un dato que imagino que a los oyentes también les impactará, y es sobre todo que cada vez nos casamos más tarde. Hace unos años recuerdo que denunciabais vosotros también que se casaba la gente a partir de los 32 años, 33, pero ya hemos llegado a los 38 años de media, Mariano, es decir, hemos llegado ya que solo el 11% de los hombres y el 19% de las mujeres se casan antes de los 30 años. Claro, y lo peor no es solo eso, sino que hay un porcentaje ya significativo que no se ha casado ni se casará nunca. Y otro porcentaje que tendrá una experiencia matrimonial que dure brevemente y luego vivirá solo, o vivirá en una familia monoparental. Es decir, no es que se estén generando nuevas formas de familia, como muchas veces se dice de una forma altanera, como un triunfo de la modernidad. Es que estamos generando cada vez más infelicidad porque cada vez hay más problemas en resolver, ¿no? Cada vez está promoviendo una cultura más individualista y por muchos papeles que se pongan, están promoviendo una cultura, digamos, que lleva a la gente a la infelicidad, claramente, de la sociedad a la aquí. De hecho, es muy sorprendente la crisis de nupcialidad que se vive en España, ya que es grave, denunciáis. Mientras que en 1975 se realizaban 745 matrimonios diarios, en la actualidad apenas se llega a los 491. Y a pesar de la población de más de 12 millones de personas en este periodo, hay 491 matrimonios, de los que 91 son internacionales y 378 son civiles. Es decir, hay un aumento exponencial en la ruptura familiar e incide además en que cada 6,2 minutos se produce una ruptura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Mariano? ¿Que estos indicadores a qué nos están llamando? Desde luego que son demoledores. Yo no tengo una solución mágica, evidentemente. Yo siempre te puedo decir, hay que hacer esto y ya todo solucionado. Pero el primer aspecto es decir, la única solución que no es viable es no hacer nada, que es como estamos haciendo. Es decir, es necesario concienciarse de esto y es necesario tomar medidas. Y esto puede ser muy discutible, pero hay una cosa importante. Hay otros países que han pasado por esto parecido y han tomado medidas y vemos qué resultados hay. Y hay algunos países que han tomado una política familiar básica con un mínimo de acuerdo de todas las fuerzas políticas, de forma que no hay una única política familiar, pero lo básico se mantiene permanentemente, como puede ser Francia, por ejemplo, donde si no han resuelto todos los problemas, pero por lo menos las familias son capaces de tener hijos y mantenerse a un mínimo nivel. ¿Cómo? Pues con medidas claras, con políticas, digamos, generosas, invirtiendo dinero en eso, porque es que el problema es que en España, sobre todo, pensamos que la familia es un gasto, que es un coste, en vez de ser una inversión. Y entonces se tiran miles de millones en cualquier estupidez, pero para la familia no se puede gastar dinero porque es un gasto absurdo, o es un coste que no podemos asumir, como dicen todos los políticos. Por poner un ejemplo, si quieres ya un poco más provocador. Durante muchos años, no digo nosotros, sino muchas organizaciones, socialmente se ha pedido que se aumentara el permiso para cuando se tienen hijos. Y nunca se ha podido mover porque era un coste inasumible. En los últimos 4 años se ha igualado el de los hombres al de las mujeres, de una forma completamente ideológica, porque se ha hecho de una forma muy rápida, con lo cual, digamos, tiene un importante coste, y además prohibiendo radicalmente lo que en todas partes se hace, es decir, la familia tiene autonomía para poder compartir parte de esos permisos. En España es el único país prácticamente donde se da un permiso tan generoso a los padres, pero se les prohíbe radicalmente que puedan decidir que el padre o la madre tome algunos de los días del otro cónyuge, ¿no? Es decir, no es un permiso para ayudar a las familias, sino es un permiso completamente ideológico con ese feminismo, ese igualitarismo, digamos, ley revolucionaria que estamos asistiendo, ¿no? Mariano, nos gustaría que nos comentes también, este informe, la verdad es que yo imagino, y además me atrevo a decir, y coincidirán conmigo más expertos analistas, ¿no? Incluso demógrafos, que es el informe más completo hasta el día de hoy, Mariano, en cuestión de situación, ¿no? de la familia, y además con una pincelada bastante crítica, realista, me atrevo a decirte, Mariano, sobre todo porque además decís
que 5 de cada 9 parejas que se divorcian tienen hijos. Es decir, aquí hay un drama también, como es el drama del divorcio, en el que además 1 de cada 10 matrimonios que se divorciaron no han llegado a superar los 10 años de unión. ¿Qué está pasando también en cuanto al tema de los divorcios? Que bueno, los datos del Ministerio, por lo tanto veo que serían tergiversados los datos del Ministerio. Ellos alegaban que por fin se había conseguido, ¿no?, disminuir el divorcio en España, pero estas estadísticas nos muestran totalmente lo contrario, ¿no, Mariano? A ver, si números absolutos, algo de sentido, evidentemente. Uh-huh. Y hay la mitad, un poco más de la mitad de los matrimonios, no puede haber el mismo nivel de ruptura que antes. El problema es que el nivel de ruptura, o sea, si comparamos los matrimonios nuevos con los divorcios, estamos viendo que estamos en 6 divorcios por cada 10 nuevos matrimonios. Uh-huh. Estamos en la culmen de Europa, como siempre en estos datos negativos de la familia. Uh-huh. Es decir, cada año aumenta el número de divorciados más que el número de casados. Uh-huh. Tenemos ya cerca de 3 millones de personas divorciadas viviendo solas o con sus hijos. Es un número realmente importantísimo. Uh-huh. Cada año estamos viendo que cerca de 300.000 personas ven roto su proyecto y otros 100 y pico mil hijos menores o discapacitados también ven roto su proyecto, más amén de los hijos mayores o de los hermanos o de los padres, ¿no? O sea, es un impacto social tan brutal que es escandaloso que nadie hable de ello como un problema, que nadie proponga ninguna medida para resolverlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, es como si dijéramos, sí o no, es que no podemos tocar la libertad, no podemos tocar la libertad de los conductores si hay accidentes. Sería absurdo, ¿no? Sería un escándalo y no entiendo cómo se toman medidas. Mira, hace ya muchos años, hace 40 años, cuando empezó a subir el número de rupturas matrimoniales en Europa, uh-huh, José Europa propuso una serie de medidas que proponían los estados para que se intentara combatir, ¿no? Uh-huh. Pues mira, en España no se ha llevado a cabo ninguna de ellas. Se hablaba de crear y potenciar centros de orientación familiar, tanto privados como públicos, que ayudaran a los matrimonios en crisis, que ayudaran a los matrimonios en sus problemas, para evitar que se llegara a la ruptura, que al final es un drama no solo personal, sino también social. Se proponía incluso campañas de promoción de los matrimonios. Pues bueno, eso hace falta asomarse a España para ver que si hay campañas es de desprestigio de los matrimonios y que si hay un centro de orientación familiar, pues lo máximo que harán será pues negar la subvención o perseguirle en todo caso. O sea, estamos haciendo lo contrario de lo que habría que hacer. Sí, eso es, la verdad es que me sorprende y me deja más, así un poco bastante preocupado el tema justamente que comentas de que efectivamente hace años no había una apuesta, se ve, ¿no?, claramente, de promoción de la familia, y más ahora que vemos los resultados, ¿no? Es decir, esto es a corto, medio, largo plazo se está viendo, ¿no? Y de hecho también otra de las grandes denuncias, ¿no?, que además denunciabais coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, es que, bueno, pues que el aborto, ¿no?, se ha convertido principalmente pues en uno de los verdaderos problemas, ¿no?, por no decir el más importante, que yo creo que lo es, ahora me corriges si no es así, Mariano, de que efectivamente pues vemos que hace falta un reemplazo generacional, pero si hay más abortos porque no nacen niños, algo falla, ¿no?, en una sociedad que promueve la cultura de la muerte antes que de la vida, porque de hecho estáis denunciando también pues que justamente hacen falta, que han nacido apenas 902 niños de manera diaria en España, simplemente en 2022, pero que además estáis diciendo que hacen falta, como comentaba al inicio de la introducción, 266.000 nacimientos, ya que hay más de 3 millones de personas más viejas que jóvenes, ¿no?, de 15 años. Sí, o sea, el envejecimiento es brutal y el aborto, aparte del aspecto moral, que es muy importante, o sea, un solo aborto ya sería un drama, es que tenemos más de 90.000 abortos y más de un tercio de ese déficit que tenemos podría cubrirse con esos abortos, destinando unas ayudas para eso. Y aquí al contrario, aquí parece que el aborto es un derecho, como está ahora proclamándose en Francia, como han proclamado algunos políticos en el Parlamento Europeo, ¿no? Frente a cualquier política maximalista o razonable, ¿no? Pues estamos asistiendo a lo contrario, o sea, estamos ya fuera de toda realidad. No importa que nos agotemos como sociedad, no importa que no sea social, mientras se mantengan los aspectos más novedosos de esta revolución humana que estamos sufriendo. Efectivamente, para ir concluyendo, Mariano, sí que me gustaría así una breve pincelada por parte del IPF en el que, bueno, pues qué medidas
pedís de carácter urgente? ¿Qué pide el IPF? Coincidiendo, ¿no?, pues este domingo que cerrábamos esta semana pasada con el Día Internacional de la Familia, que, como bien has dicho, más que una celebración debería de haber sido pues un momento de reflexión, ¿no?, y de verdaderamente pues entender qué es lo que está pasando y sobre todo cómo estamos fallando como sociedad, ¿no?, pues mostrar esa indiferencia, ¿no?, que se ve, que de hecho me sorprendía comentándolo con varios compañeros también pues de otros medios de comunicación, pues que no se ha dado pues esa importancia, ¿no?, que tiene sobre todo pues este verdadero drama que estamos teniendo en España, de que no hay nacimientos, las casas rurales, ¿no?, por ejemplo los pueblos rurales, perdóname, están cada vez más vacíos, no hay una España, como decía, ¿no?, la España vaciada prácticamente, pero porque no hay niños y además porque justamente cuando se intenta legislar directamente lo que se hace es atacar a la familia. Entonces, ¿qué pide el IPF o qué pidió, más bien dicho, este miércoles 15 de mayo pasado en el Día Internacional de la Familia, pues vosotros como institución, que pedisteis? Sí, mira, yo creo que hay tres aspectos básicos que estamos pidiendo a las administraciones públicas, a la sociedad y a los partidos políticos. Primero de todos, reconocer los derechos de la familia y hacer que sean efectivamente cumplidos. Empezando que los padres tienen derecho a la libertad educativa y a elegir la educación de sus hijos religiosa, moral e incluso pedagógica, como dice la Carta de Derechos de la Unión Europea. Es decir, cosas como que en España están intentando prohibir los colegios diferenciados o cualquier otro aspecto que un padre pueda elegir, es un escándalo contra esto. Estamos hablando, en segundo lugar, de todas las medidas legales que no solo no protegen a la familia, sino que la atacan. O sea, una pareja de hecho, por ejemplo, viven juntos y si ella tiene un sueldo, pongamos, de 20.000 euros y tiene el piso alquilado, tiene derecho a una adopción. En el momento que se casan, ya como suman las rentas, pues ya tendrán derecho a esa adopción. Como es, hay 50.000 aspectos donde estar casado no ayuda, sino que penaliza. Una vez llegado a esto, que sería, digamos, el mínimo para que estar en igualdad, ya empezaríamos a pedir ayudas a la familia, ayudas al matrimonio, porque realmente es un bien social. Europa ya lo puso hace unos años, en uno de sus libros, decía, puesto que los hijos son una riqueza social imprescindible para la sociedad, deberíamos aspirar a que las autoridades compensen a los padres los gastos en los que incurren por los hijos. Pensemos lo lejos que estamos en España de eso, ¿no? Estamos al contrario, casi parece que tener un hijo es un lujo que se permite un padre y que es un problema, ¿no? Entonces, precisamente esta semana vamos a publicar un pequeño informe con una serie de medidas que proponemos de cara a las elecciones europeas, porque cada vez más en el ámbito europeo, aunque no tenga muchas las competencias, pero sí es un ámbito donde se está debatiendo muchas de estas tendencias, ¿no? Y especialmente porque en España estamos a la cola, podemos aprender de ciertas cosas de otros países europeos, es decir, si la familia es importante, vamos a apoyarla, vamos a poner dinero, vamos a poner medidas universales de ayuda, porque en España las pocas medidas de apoyo a la familia realmente son más bien pensadas para familias pobres. Entonces, es decir, tener un hijo merece una ayuda, para tener hijos en España no, eso parece que solo es para gente con bajas rentas. Supongamos que aplicamos lo mismo al cine o a los coches, o sea, el plan vive solo para gente con bajas rentas. Las ayudas a las películas solo si los actores ganan menos de salario mínimo, o sea, es absurdo, es lo que sería, pues en España tiene esa mentalidad para la familia. Y si seguimos con esa mentalidad, vamos a desaparecer como sociedad, vamos a ser muy infelices y vamos a ser un auténtico desastre social. El problema es que además se está acelerando. Estos matrimonios que decíamos que ha bajado mucho, es un dato engañoso, porque con el COVID se han retrasado muchos matrimonios. Realmente, si hiciéramos la media de estos 3 años últimos, habríamos perdido la mitad de los matrimonios desde el 75. O sea, estamos a un nivel brutal. Y de esa mitad de matrimonios que quedan, una buena parte, más del 20%, son con personas que han venido de fuera. Es decir, si los matrimonios españoles habrían perdido a menos de la mitad en estos 40 y tantos años. Un cambio social tan drástico no puede mantenerse si desaparezcamos como sociedad. Es urgente cambiar ya. Y además no es una cuestión de conveniencia social, sino además de derechos humanos básicos y fundamentales. El derecho a la felicidad, el derecho a formar una familia, el derecho a tener los hijos que quieras y a educarlos. Lo básico que cualquier humano debería querer, a pesar de toda la política publicitaria y propaganda, digamos, antihumana que estamos haciendo. Presidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez Aedo, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito de esta mañana de domingo. Nos vamos a quedar con estos indicadores tan demoledores que nos has dado a conocer y que nos has desgranado, pero nos vamos a quedar con esa esperanza firme, como bien comentabas,
de que pues hay mucho que hacer, ¿no? Y esas instancias del Instituto de Política Familiar que presides para, bueno, pues escuchar y analizar encantadamente ese próximo informe que vais a presentar, ¿no?, de cara a las elecciones europeas, con medidas muy contundentes, como venís haciendo en estos más de 24 años. Mariano, muchísimas gracias por atendernos. Esta es tu casa para cuando quieras. Un saludo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nos quedamos con estas palabras del presidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez Aedo, que nos ha comentado, a grosso modo, esos datos demoledores. Fíjense ustedes, ya hay más de 3 millones de personas más viejas que de jóvenes de 15 años. Y fíjense ustedes que hacen falta 266.000 nacimientos para garantizar el nivel de reemplazo generacional en nuestro país. Y además hay una advertencia muy clara, y es que en 2070 la pirámide poblacional ya se habrá invertido y apenas habrá futuro para los jóvenes. Esta es la denuncia del informe de evolución de la familia en España 2023, indicadores sociales, que ha presentado el Instituto de Política Familiar. Continuamos una pausa y seguimos hablando de otros temas también bastante candentes de esta semana, que la verdad es que ha dejado una agenda política y social bastante cruda esta semana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentira y en paz. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Efectivamente, y si no la hay, sin duda la habrá, la libertad, porque bueno, eso es lo que pretende la sociedad, conquistar la libertad. Como comentábamos, la situación de Junqueras de esta semana ha sido abrumadora, sobre todo pues ese mensaje que él lanzaba en una carta a la militancia, en la que él argumentaba que piensa seguir liderando RC sin estar a merced de la voluntad de un presidente español. Fíjense ustedes. Ahora ya, como Sánchez pues no le ha complacido como él pretendía, espera pues no crear falsas expectativas en alusión a Junts. Y es que además Oriol Junqueras no se apea. Y es que, a diferencia del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, que el lunes anunció que no recogerá su acta de diputado y renuncia a la política en primera línea, el líder de Esquerra Republicano se ve con fuerzas para seguir adelante y no piensa renunciar a sus responsabilidades tras el descalabro electoral del pasado domingo. Fíjense ustedes, después de la leche que se han dado en las elecciones, este hombre se piensa que el pueblo le quiere, pero el resultado no ha demostrado lo consiguiente. No obstante, en una carta a la ciudadanía, emulando la del presidente Pedro Sánchez, Junqueras señala que se ve con corazón y fuerza de seguir trabajando por nuestro país, ha dicho. Ahora hay que preguntarse, ¿qué país? Porque si este hombre no reconoce España como país, porque Cataluña no es un país. Cataluña pertenece a la comunidad autónoma, es una comunidad autónoma que pertenece a España. Entonces, pues no sé, algo serio sí que les está pasando en la cabeza. Y despejando cualquier duda sobre su continuidad como presidente del partido, Junqueras ha señalado que seguirá trabajando como siempre desde el sitio que determine la militancia de Esquerra Republicana, a través de los máximos órganos soberanos del partido que correspondan. Bueno, yo creo que el sitio, todos entendemos perfectamente dónde debe estar este señor, ¿no? En la cárcel, como mínimo, en Chirona. Además, si prefiere que sea Cataluña, puede entrar en Chirona. Además, el presidente de los republicanos, como han adelantado además ellos desde el diario ABC también, ha dicho que RC facilitará la investidura de Salvador Illa, pero si atiende la petición de Carles Puigdemont de formar un frente de obediencia catalana. Es decir, estamos hablando de que un golpista pretende sentarse en el poder y pretende que nadie haga nada. Este es el problema,
que justamente hablamos con la sociedad y la sociedad catalana te dice que no quieren a este señor, no lo quieren en el gobierno. Pero ellos sí, ellos se piensan que son mayoría. Ese es el problema de que los medios de comunicación más convencionales silencien pues a todos aquellos que son mayoría de la sociedad, que no quieren a golpistas ni a terroristas sentados en un órgano de poder. Pero bueno, con este gobierno que tenemos y con esta España que nos están dejando, ¿qué vamos a esperar si ya sabemos de qué pie cojean? Y es que el presidente del gobierno abordó este miércoles 22 temas como el Consejo Europeo, Gibraltar y Palestina. Y es que el presidente del gobierno pretende ahora mismo pues acallar a esos medios de comunicación, incluido el nuestro, que también ha denunciado lógicamente pues estas irregularidades y este sectarismo de este gobierno constante. Pues el señor Sánchez, el caudillo, quiere ahora pues diluir prácticamente qué va a hacer con lo de su mujer. No les basta con lo de Pegasus, que también está pegando ahora fuerte. No obstante, la asociación Hazte Oír se ha personado como pues entidad jurídica propia para denunciar a Begoña, la mujer de Sánchez. Y no solo ellos, sino que además pues hay más movimientos sociales que están planteando una estrategia para presentar la demanda pertinente contra este desgobierno que tenemos ahora mismo. Y es que además el gobierno de España esta semana pasada también subrayó que los catalanes han lanzado un mensaje claro en contra de la vía del referéndum. Esto dijo la portavoz Pilar Alegría, que da por seguro un gobierno de illa y que no afectará a la legislatura nacional. Bueno, muchas esperanzas tiene esta mujer cuando sabe perfectamente que su gobierno cederá y se bajará los pantalones ante quien convenga. Y no solo eso, de que se bajen los pantalones ante quien convenga, sino que es que además la situación política en España es totalmente un caos. Y ya lo hablábamos cuando esta semana pasada la Diputación de Badajoz investigó la actividad del hermano de Pedro Sánchez. Y es que el gobierno provincial habría aprobado por unanimidad una comisión de investigación que fiscalizaría la función de David Sánchez Pérez Castejón y el presupuesto de la oficina de la que él estaba a cargo. Y como hemos visto, las acusaciones y las supuestas irregularidades que no cesan de salpicar al entorno de Sánchez, en un pleno extraordinario que se celebró el martes, la Diputación Provincial de Badajoz aprobó por unanimidad la creación de una comisión de estudio sobre la actividad que realiza la Oficina de Artes Escénicas, así como el proyecto de ópera joven, de los cuales, justamente fíjense ustedes, el director no es ni más ni menos que ¿quién? El hermano de Pedro Sánchez. Y la petición para crear dicha comisión fue realizada por la oposición y el gobierno socialista de Miguel Ángel Gallardo accedió a la misma en un acto de transparencia, ya que no tienen nada que esconder, decían. Bueno, pues veamos a ver ahora las que se va a liar, porque el Partido Popular ha afirmado que las funciones que realiza el hermano del presidente del gobierno desde que fue contratado en el año 2017 por la Diputación han estado en entredicho desde el primer momento. O sea, el tío desde el primer momento ya sacando de donde podía. Pero, según dice Juan Antonio García Barrios, alcalde de Fuente del Maestre y diputado provincial, alegó que David Sánchez Pérez Castejón carece de la cualificación para el cargo que ostenta, que fue contratado sin un proceso de selección y que los presupuestos que se destinan a proyectos están muy por encima del valor que estos aportan a los municipios pacenses. Y el año pasado la organización musical que pretende acercar este género musical, que los socialistas tildan de elitista, al medio rural, organizó una representación tildada Paz Perpetua, que García Barrios aseguró que costó más de 100.000 euros a la Diputación y que apenas recaudó 2.000 euros en la taquilla. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con ese dinero? Y es que García Barrios aseguraba esta semana pasada que no se corresponde con las funciones que desempeña Sánchez. La diputada provincial Raquel Puerto de Carrasco también expresó que su gobierno tiene una comisión de cultura permanente a la que el PP podría haber remitido sus incógnitas y acusa además a los populares de hacerse eco de bulos de pseudomedios. Cuando habla de pseudomedios, mucho ojo a esto, se está metiendo con medios como puede ser el nuestro, Multicanal Radio, como puede ser Estado de Alarma Televisión, como puede ser ABC, como puede ser Informa, como se pueden llamar cualquier medio de comunicación, eso sí, que no vaya en la línea de Pedro Sánchez, porque claro, si ya nosotros decidimos
cuidado que viene el lobo, ojito, que ya no somos medios de comunicación, porque somos un medio que no cuenta lo que el señor Sánchez pretende que contemos. Y entonces, como no nos arrodillamos ante pues sus mentiras y no nos arrodillamos ante el rodillo de aquellos que pretenden prácticamente manipular la prensa, pues entonces somos señalados y acusados de decir falsedades informativas. Hay que analizar también la noticia que ha ocurrido en un pueblo burgalés en donde las monjas han decidido romper con el Papa. Fíjense ustedes, el cisma de las clarisas se ha convertido en la comidilla de Belorado, donde asisten con perplejidad el caso. Una de ellas ya ha abandonado la disidencia, dicen. No sé si ustedes recordarán esta semana que se hablaba pues de que había habido unas monjas que habían roto, ¿no?, con la iglesia, digámoslo así, del Papa Francisco, y que le acusaban pues de no ser un papa recto, ni mucho menos apoyar y entender la realidad que viven los católicos y sobre todo los propios miembros de la Iglesia. Y es que en un pueblo del Camino de Santiago, donde el trasiego de peregrinos es continuo, además, Belorado, lo cierto de los vecinos de esta localidad, al norte de Burgos, es que están que no se lo creen lo que ha ocurrido. Porque dicen que las clarisas, sus monjas de siempre, pues están ahora mismo en el foco mediático cuando han sido siempre un monasterio muy silencioso. Porque le daban portazo a la Iglesia, ¿no? Es decir, renegaban del Papa y se acogían a los postulados del excomulgado José de Rojas. Pero en Belorado no quieren que más quien menos trate de saber. El goteo de curiosos que se dejan caer junto al muro que rodea el cenobio es casi continuo y siguen sorprendidas la gente, ¿no? La palabra que más se repite, pese al paso de las horas o quizás más al ver que esa decisión comunicada de las propias religiosas vía mensaje instantáneo cuando muchos todavía digerían la cena, sigue adelante, ¿no? Es decir, está ocurriendo, ¿no? También ha habido momentos en los que pues piden al arzobispo Mario Iceta que se informe mejor en vez de decir barbaridades de las religiosas que han dejado la Iglesia y que reniegan del Papa, ¿no? Don José, como se ha hecho llamar, sale del convento de las Clarisas de Belorado, donde hace horas llegó para atender espiritualmente a las hermanas que el lunes dieron a conocer en un llamativo documento que renunciaban a la Iglesia, renegaban del Papa y se sumaban a lo que consideran la verdadera línea católica, la corriente que encabeza el excomulgado José Rojas y don José, junto a otros curas, porque aseguraban que son varios, pero no cifra de cuántos, los que están pues en descontento con el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Don José descarta pronunciarse sobre la propiedad del convento, y es que el tema es que podríamos hablar de que lo que parece es que querían vender este convento de estas monjas y dejarlas en la calle. Y esto, pues el Papa Francisco habría apoyado sin oponerse, ¿no?, tanto como María Iceta. La situación ahora mismo es bastante crítica dentro de la Iglesia. Eso es otro tema que hay que tocar, ¿no?, hablando de estas noticias, y es que hay una persecución muy clara a aquellos sacerdotes que disienten. Esta semana pasada veíamos también pues cómo se habían producido pues unas bendiciones a una pareja homosexual. Ahora dicen que esto no es así, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es y es la que se ha observado, ¿no? Es sorprendente que estemos ahora mismo asistiendo pues a un atropello total de lo que era la verdadera religión y lo que era verdaderamente la esencia de un católico, ¿no? Y es que ya la sociedad ha estallado, ¿no?, con el tema de este obispo, ¿no?, el obispo excomulgado, Sedeban Cantista, el que ahora abraza a las monjas clarisas de Belaro, pues decían que hay una gran turbación para toda la archidiócesis de Burgos al enterarse de la decisión de esta comunidad que ahora está encerrada a cal y canto, ¿no? Tal es así que en la tarde del lunes las propias religiosas llamaron a la Guardia Civil para quejarse de que algunas personas habían entrado en el interior del recinto monacal como cada día. Algunos fieles se acercaron a la misa a las 6, pero se encontraron con las puertas cerradas. Y es que, ¿quién es Pablo de Rojas?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues estas monjas abandonan oficialmente la Iglesia Católica para sumarse a la Pía Unión Sanchi Pauli Apostoli. Dirige este español, y que no está en comunión con Roma. Su abuelo fue gobernador civil de Jaén y jefe provincial del Movimiento Nacional desde 1948 al 55, presidente de la Cámara del Comercio desde 1950 al 1965, y su familia se dedica a los negocios inmobiliarios y a la alta joyería. Él vive de las rentas. Fue formado en un colegio del Opus Dei, siempre estuvo vinculado con la Fundación San Pablo Pío
Y luego, el día 22 de febrero de 2005, funda la Pía Unión de San Pablo Apóstol en Bilbao, junto a los seminaristas que siempre permanecieron juntos. En todo momento, apoyados y dirigidos por don Jesús Alfaro Rivero. La sede de este grupo era un piso de 800 metros cuadrados en plena Gran Vía de Bilbao. Su obsesión con el Opus Dei llegó a puntos insospechados, que hasta en la página web, al que varios expertos consideran una secta, asegura que siguen los estatutos de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei, aprobados por el derecho diocesano y corregidos por Monseñor Eijo y Garay en 1941. Él niega el Concilio Vaticano II, niega la legitimidad de todos los papas posteriores al Concilio Vaticano II, desde Juan XXIII incluido, porque con la verdad no se juega, ha llegado a decir, ¿no? Su fiel escudero es el padre José Ortega, más conocido como Barman, quien ejercerá a partir de ahora como capellán de la comunidad clarisa, díscola, desde algunos ambientes tradicionalistas. Señalan a Pablo Rojas y a su mano derecha de impostores que buscan aprovecharse de la tradición para su beneficio personal. Y es frecuente además verles a ambos en desfiles de modas vintage del año 1900. Fíjense ustedes cómo está la situación, La situación ha estallado completamente. La situación ya hemos llegado a un punto en el que pues los católicos también, a lo mejor por esa pérdida de rumbo que tenemos por este Papa, ¿no? Por estas cosas que están apareciendo desde la Fiducia Supplicans, o incluso también esos mensajes que nos llegan como las censuras a los medios más convencionales, o incluso los canales como la Sacristía de la Bandé, pues empiezan a sorprendernos, ¿no? Y entonces pues la gente a lo mejor, en vez de perseverar en la fe, y me incluyo, que a lo mejor en vez de perseverar pues preferimos coger el camino más fácil, y es desligarnos de la Iglesia, cuando no debería ser así, ¿no? Porque la culpa en sí no la tiene la Iglesia, ¿no? La tiene la gente que compone la Iglesia, y esto es algo que siempre hay que destacar, y es una realidad. Dicho esto, yo creo que se ha quedado un domingo bastante cálido, un domingo pues para pasar en familia. Quiero agradecerles lo primero de todos a ustedes que nos hayan escuchado, que hayan estado con nosotros acompañándonos mientras tomaban el café y analizábamos con un punto crítico, como dije al principio del programa, y reflexivo, la actualidad política, desde ese paso de Junqueras, desde esa persecución que está lanzando ahora mismo también Pedro Sánchez contra los medios de comunicación que no se doblegan ante él, o incluso pues esa denuncia demoledora del Instituto de Política Familiar, como hemos analizado con su presidente Mariano Martínez Aedo en este domingo. La verdad es que son temas que deberían hacernos reflexionar. Veamos cómo se presenta esta próxima semana, sobre todo a ver qué noticias nos trae la sociedad, qué nos trae la política. Intentemos y esperemos que sean noticias pues más agradables, aunque sí es verdad que las noticias se han de contar como se cuentan, que es con la verdad por delante, como hemos hecho hoy en el programa y como hacemos siempre en Multicanal Radio, con un enfoque reflexivo y un enfoque crítico, y sobre todo con un enfoque que ustedes buscan como oyentes, que ustedes buscan estar informados en la verdad, que les expliquen las cosas, que los periodistas tengamos criterio de informar, y eso es lo que hemos hecho hoy y lo que hacemos todos los días en esta humilde cadena de radio. Ha sido para mí un privilegio. Soy Pablo Hertfelder García Conde, y la verdad es que no puedo estar más orgulloso y más complacido de presentar este programa, que seguramente les enganche porque tenemos mucho que analizar, sobre todo, como he dicho, con una mirada reflexiva y crítica a la situación actual, política y cultural de toda la semana. La semana que viene nos escuchamos. Ha sido un privilegio estar con vosotros. Gracias. Multicanal Radio presenta Nuevos Horizontes, un programa de debate, participación, entrevistas y actualidad presentado por Pablo Hertfelder. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos
y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.